Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Ahora que estamos con esta fecha FIFA, ahora que estamos próximo al Mundial 2026, estaba mirando YouTube y me encuentro con un canal que se llama El Negocio del Fútbol y que tiene un video relacionado, tirando información con respecto al próximo Mundial, donde se manejan miles de millones de dólares. Así que vamos a reaccionar a ese video, pero antes de esa reacción les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden que hoy en día el fútbol es solo para los ricos y principalmente los mundiales es solo para la gente rica? Bueno, creo que en este video nos van a sacar esa duda. Y díganme ustedes, ¿qué tiene que cambiar la FIFA para que sea más accesible un mundial y que cualquier persona pueda acceder a una entrada de un partido y que no tenga que empeñar un riñón para que eso pase? Así que les dejo esa tarea a ustedes, que me los pongan en los comentarios y vamos a reaccionar a este video que está completísimo. $4.185. Ese es el precio de la entrada más barata para la final de la Copa del Mundo 2026, casi 7 veces superior a lo que costaba en Qatar. Con el dinero restante podríamos haber asistido a 13 partidos de la fase de grupo y $4.000 una entrada. Buena, como para ir a un partido del mundial o la final. Qué desastre. todos los de etapas finales. Pero lo realmente preocupante no es que sean los tickets más caros en la historia de los mundiales, sino que también debemos considerar lo extenso del territorio, el costo de vida y que se cobrará hasta el ingreso a los fan zones. Entonces, ¿a qué se debe ese increíble aumento en las entradas? Y más importante aún, ¿cuánto dinero efectivamente necesitamos para asistir a la competencia más importante del planeta? Lo primero que debemos saber es que quien determina los precios de las butacas no es otra que la misma FIFA. Ella es la dueña del evento y esta representa su principal fuente de financiamiento. De los 7.570 millones de dólares que generó entre 2019 y 2022, el 83% fue gracias al Mundial de Qatar. Es decir, un torneo de 29 días sustentó 4 años de operación de la organización más importante del fútbol a nivel global. Una verdadera locura. Ahora bien, eso no quiere decir que todo el dinero corresponda a la venta de entradas. Al igual que el resto de las competencias, aquí también existen las otras dos grandes vías de facturación: los derechos televisivos y los sponsors. En el caso del Mundial 2022, los acuerdos de transmisión fueron por lejos lo más importante. Estos consiguieron cerca de 2.900 millones de dólares, representando casi el 50% de lo generado por el torneo. Y acá festejamos 67 millones de dólares. Hay diferencia, ¿no? En 2.900 millones. Mamita, qué diferencia, por favor. Y después queremos competir a nivel internacional. Mamá. Y la verdad es que no es para menos. Según la propia FIFA, aquella edición atrajo a cerca de 5.000 millones de espectadores alrededor del mundo. Esto significa que cerca del 60% de la población global estuvo al tanto de la competencia, por lo que no queda duda de que los medios harán lo que sea con tal de poder transmitirlo en sus canales. En lo que a patrocinadores respecta, estos aportaron unos 1.700 millones, significando otro 28% de la facturación. Mientras que algunos de ellos, como Coca-Cola, Visa y Adidas, son socios estables de la FIFA, otros, como Hisense o Budweiser, solo pagaron para formar parte de Qatar 2022. La lógica que está detrás es la misma que con los canales de televisión. Con tantas personas mirando, poner el logo allí tiene un valor enorme. Finalmente, ahora sí, llegamos a la parte de las entradas. Sorprendentemente, estas generaron 929 millones de dólares y representaron apenas el 15% del total de la Copa del Mundo. Y si bien está por delante del restante 11% que vino a través de licencias y otros productos, su aporte parece mínimo. Sin embargo, ese gráfico... Bien, eso quiere decir que las entradas, dentro de todo, no estaban tan caras, ¿no? Si el mayor ingreso es la televisación y los sponsors, bueno, no curraron tanto con las entradas. luce considerablemente distinto de cara a la edición de 2026. La proyección de la FIFA es que la Copa del Mundo realizada en México, Estados Unidos y Canadá generará un total de, escuchen bien, 8.911 millones de dólares, representando un aumento de casi 2.600 millones respecto a Qatar. Lo interesante es que ese crecimiento no se da de manera equitativa entre las distintas vías que vimos recién, sino que hay una de ellas que marca la diferencia. Sí, las entradas. Para esta edición, los derechos televisivos seguirán siendo la parte más importante con un 44%. Pero ahora los patrocinadores bajaron a un 20% y las licencias y otros ingresos a 2%. El gran salto definitivamente está en la venta de tickets. Estos representarán el 34% del total, más que duplicando su relevancia respecto a 2022 y posicionándose como la segunda vía de ingresos más importante. En términos absolutos... ¡Qué diferencia! ¡Enorme! ¡Tremendo!
Pará, ¿qué, los yanquis están financiando la guerra esta que tienen con nosotros? ¿Con los hinchas? Por favor, qué disparate. Aquellos 929 millones se transformarán en 3.000 millones, es decir, más del triple. Una verdadera locura. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero se juegan más partidos. Es natural que haya un incremento en las entradas debido a que simplemente hay una mayor cantidad para ofrecer. Eso es cierto, los encuentros a disputar pasaron de 64 a 104 y por lo tanto el stock de tickets es más grande. Sin embargo, ese argumento por sí mismo no es suficiente para explicar un incremento del 300%. La razón se encuentra en otros dos factores fundamentales: los precios iniciales y la implementación de un nuevo sistema de venta. Comencemos por el primero. Cuando se anunciaron los costos bases para cada encuentro, todos sentimos que eran un poco elevados. Entonces, lo que hicimos en el equipo del negocio del fútbol fue ir hacia atrás e investigar y comparar con otros mundiales a ver si efectivamente estaban considerablemente por encima. Para eso, no solo tomamos Qatar, sino que nos fuimos hasta Alemania 2006 y analizamos los precios no solamente para la final, sino también para la fase de grupos y los cuartos de final. En lo que respecta a encuentros iniciales, $55 eran suficientes para ingresar al estadio en 2006, cifra que incluso bajaría a apenas $20 en Sudáfrica 2010. Sí, 20. Posteriormente, tanto en Brasil como en Rusia, los precios se elevarían considerablemente y luego bajarían a una cifra razonable para Qatar. Los motivos de estos cambios son variados. Lo que sí está claro es que la FIFA prioriza llenar los estadios. Entonces, en países que quizás tienen poder adquisitivo más bajo o también incluso menor atracción desde el punto de vista turístico, los tickets tenderán a ser más baratos. Quizás justamente por esas dos razones, de cara a la edición de 2026, es que si ingresamos a su página web y analizamos la información, encontraremos que la tarifa base fue de $150, representando un incremento de más del 100% respecto a 4 años antes. Precio de los tickets: si avanzamos hasta los cuartos de final, la tendencia refleja un incremento controlado a lo largo de todas las ediciones. El único gran salto se da en Sudáfrica 2010 con una subida del 40%, hasta que incorporamos la edición de 2026 y el gráfico se rompe por completo. Los $725 representan casi 4 veces el valor de Qatar. Finalmente, tenemos los precios para el último partido del torneo. Al igual que en la tabla anterior, los costos fueron aumentando de manera más o menos razonable a lo largo de las ediciones. Pero, si ustedes dijeron, este es mi mundial y quieren estar en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026, entonces la base es de $2.790, más de 4 veces lo que habrían pagado para ver Argentina-Francia en 2022. Una verdadera locura. Creo que ya lo dijimos demasiadas veces y todavía nos queda medio video. La gran pregunta es, ¿se venderán? Bueno, la FIFA está convencida de que sí. De hecho, su presidente Gianni Infantino lo celebró públicamente. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como el espectáculo más grande e inclusivo del planeta, con más de 150 millones de entradas ya solicitadas en solo los primeros 15 días. Para. Más grande e inclusivo. ¿Inclusivo para quién? ¿Para los que tengan plata? Infantino, ¿qué me decís? ¿Cómo inclusivo? No sea malo. ¿A qué te referís con inclusivo? Vamos. Qué choreo días, esto, boludo. Lo que hace que esta edición tenga una demanda 30 veces superior a la oferta. Ellos plantean que parte del aumento de los precios tiene que ver con el incremento logístico que implica organizar el evento en 3 países diferentes. En ese sentido, al fijarnos los números, la realidad es que es cierto. El presupuesto total de la competencia, y por esto nos referimos a lo que la FIFA tendrá que gastar para llevarlo a cabo, pasó de $1.831 millones en 2022 a $3.756 millones en 2026. Ahora bien, habiendo comentado todo esto, quienes estuvieron atentos probablemente se habrán dado cuenta de que cometimos un error. Mientras que al principio dijimos que el ticket más barato para la final era de $4.185, hace unos momentos mencionamos que ese valor en realidad era de $2.790, por lo que en alguno de los dos casos tuvimos que equivocarnos. Lo cierto es que no, o al menos estamos bastante seguros de que no, y se debe al segundo pilar que les mencionamos respecto al incremento por la recaudación de las entradas: el nuevo sistema de venta. Desde el Mundial Corea-Japón 2002, la FIFA tiene un sistema basado en 3 elementos: un sorteo aleatorio, entradas categorizadas y una asignación de precios fija. La primera de ellas hace referencia a que los aficionados, para adquirir sus tickets, deben realizar una inscripción previa. Luego, una vez cerrado ese plazo, se realiza un sorteo en el que todas las personas tienen la misma probabilidad de obtener un ticket. Probablemente algunos de ustedes hayan realizado este proceso, ya sea para esta edición o alguna de las anteriores. Nos interesa saber en los comentarios cuántos de esta comunidad tienen el increíble lujo de poder ir a esta competencia. En cuanto a las categorías, ellas simplemente diferencian entre ubicación y costo. Van
de la 1 a la 4, siendo la 1 la más cara y la 3 y la 4 las más accesibles, con la particularidad de que la última es solo para residentes del país anfitrión, en este caso los países anfitriones. Esos dos elementos siguen funcionando de la misma manera y no hay demasiados problemas. El cambio radical se encuentra en la tercera, la asignación de precios. Hasta Qatar 2022 se implementó un esquema fijo, es decir, una vez que la FIFA anunciaba cuánto había que pagar por cada uno de esos tickets, el monto quedaba invariable a lo largo de todo el proceso de venta. De cara a 2026, en cambio, se introdujo el modelo de precios dinámicos. La diferencia es que ahora el costo de las entradas se ajusta en función a la demanda que tenga cada una, por lo que ya no es un número estático. Es muy parecido a cómo funcionan, por ejemplo, los precios de las aerolíneas, los hoteles e incluso ciertos conciertos o eventos en vivo. Cuantas más personas quieran el mismo ticket, mayor será la cantidad que deberá pagar aquella que efectivamente lo consiga. Técnicamente a la inversa también se aplica. Si nadie lo quiere, su valor disminuirá. En términos de microeconomía, lo que está haciendo la FIFA aquí es quedarse con el excedente del consumidor, es decir, adueñarse de esa diferencia que existía entre lo que una persona X estaba dispuesta a pagar y lo que efectivamente terminó abonando. Por ejemplo, la Muchachos, en resumen, todos los que pretendían ir al Mundial no vayan. Traten, hay que hacer el vacío. Vamos a vaciar los estadios, cosa que bajen los precios. Ahí la demanda cae y ahí caen los precios. Y sí, porque en algún momento, si no, van a ir los que tienen plata y los que no tienen plata brillan por su ausencia. final de Qatar costaba alrededor de $600. Está clarísimo que había muchísima gente dispuesta a pagar una cifra superior a eso. Sin embargo, la organización no podía ajustarse a ese deseo o a esa disposición que tenían ciertas personas a pagar un precio superior, sino que vendió todo a la misma cantidad. La evidencia más clara de cómo funciona el sistema ocurrió cuando se publicó el calendario de partidos. Antes de que se supieran los enfrentamientos, por $400 podíamos entrar al partido del 27 de junio en el Hard Rock Stadium. Obviamente, no sabíamos a quiénes veríamos. Sin embargo, en cuanto se confirmó que el encuentro sería entre Portugal y Colombia, el precio trepó a más de $2000. Exactamente lo mismo ocurrió con el... Ahí los revendedores para mí son los que hacen la diferencia acá, ¿no? el resto de los partidos, incluido obviamente la final. Por eso es que existió la brecha que mencionamos entre el precio base de $2.790 y el precio final de $4.128. Quién sabe hasta dónde llegarán en los días previos a que se dispute. Uno de los argumentos de la FIFA para imponer este sistema es que los usuarios de igual manera terminaban pagando estas cifras. La única diferencia era que lo hacían a través de una página de reventa que en muchas ocasiones no era del todo segura, lo cual implicaba obviamente que esa diferencia entre el precio base y el precio de reventa no era dinero que iba hacia la organización. Ahora lo hace. Aún así, la reventa seguirá existiendo. Imagínense que son muy optimistas y sacan el boleto para la eventual semifinal que jugará su selección, pero luego queda eliminada en los octavos. Claramente querrán venderlos y quedarse en su casa llorando la derrota. Para esos casos, la FIFA también incorporó una novedad. Ahora, por primera vez en la historia, tendrá su propia plataforma de reventa, siendo esta la única oficial para transaccionar tickets que fueron emitidos. Eso sí, cobrará una comisión del 30%, cargando 15% al comprador y 15% al vendedor. Otro de los argumentos de Infantino y compañía para incorporar este sistema de precios dinámicos. O sea, ya es cara y un 30% por encima. Ahí prefiero los revendedores que no te matan tanto. Acá la reventa de la FIFA te mata. Prefiero los revendedores que están afuera del estadio. Ahí sale un poquito más barato. Por favor. Que esa es la manera en la que funcionan los eventos en vivo en Estados Unidos. Ticketmaster es la plataforma pionera en este sistema y de la cual de hecho conversamos en este video que pertenece a nuestro otro canal enfocado específicamente en empresas. Si solo les interesa nuestro contenido de fútbol, no se lo recomendamos y no hace falta que lo vean. Pero si quieren conocer cómo ganan dinero las empresas más relevantes del mundo, entonces pasen y conozcan de qué se trata. Actualmente, el modelo de precios dinámicos no se aplica únicamente a conciertos, sino también a la NBA, a la MLB y hasta incluso al Super Bowl. Aunque la realidad es que también encontramos casos en los que los artistas decidieron dar un paso atrás debido al descontento de sus fanáticos. Oasis, por ejemplo, implementó precios dinámicos en sus conciertos de Reino Unido y fue un caos. Cientos de miles de personas se sintieron estafadas. Por eso, para sus fechas en América, volvió al viejo y tradicional precio fijo. Algo similar ocurrió con Taylor Swift, que, si bien no lo eliminó por completo, estipuló un límite a cuánto era lo máximo que podían costar. Claro, muchachos, hay que protestar y bueno, después que se equilibre un poquito más la balanza, que gente que ahora es imposible pagar una entrada, tenga la posibilidad de pagar una entrada. Tenemos que hacer esto, protestar, muchachos. Vamos, hay que ponerse media pila.
En el caso del Mundial, al menos por el momento, no hay un tope estipulado, y la reacción, tanto de los medios como de los fans, no tardó en llegar. La Football Supporters Association de Inglaterra decía: estos precios son una bofetada a los aficionados que apoyan a su equipo en el torneo insignia que se realiza cada 4 años. A ellos se les sumó la Football Supporters Europe. Football Supporters Europe está asombrada por los precios exorbitantes que la FIFA ha impuesto a los fanáticos más fieles para la Copa Mundial de la FIFA del año próximo. Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es. El pliego de condiciones, publicado en 2018, prometía entradas a tan solo $21. ¿Dónde están ahora? Respecto al último documento mencionado, es el que presentan los países anfitriones cuando hacen su postulación. En él deben estimar cuánto costarán las entradas en las distintas fases del torneo, algo que, como vemos en la imagen, quedó bastante desfasado de la realidad. La misma Federación Inglesa mostró su descontento, estimando que para acompañar a su selección en caso de llegar a la final, una persona debería gastar $7.000 solo en entradas. Es por ello que tampoco sorprende escuchar declaraciones como la del entrenador de Escocia, Stephen Clarke. Algunas de las cifras son escandalosas. Uno de mis mayores deseos es que la gente no se endeude demasiado para comprar las entradas. Incluso las más baratas parecen bastante caras. Al ver el descontento global que se generó, el organismo rector quiso mostrar cierta sensibilidad y anunció tickets a solo $60. Y si bien suena como un buen gesto, la realidad es que representa una porción ínfima de las entradas. Resulta que dichos tickets serán solo el 10% de las pocas que recibe cada una de las federaciones nacionales. La inglesa, por ejemplo, obtuvo cerca de 4.500 boletos por partido, de los cuales tan solo 450 se venderán a esos $60. Así, la situación para quienes quieren ir al gran evento del fútbol mundial parece realmente compleja. Y lo peor es que hasta aquí solo hablamos de ingresar al estadio. Todavía no dijimos nada respecto al resto de los gastos que se deben asumir. En este sentido, sin ninguna duda, uno de los mayores desafíos es el extenso territorio a cubrir. A diferencia de Qatar 2022, donde la distancia máxima entre los estadios era de aproximadamente 55 kilómetros, aquí las sedes se encuentran increíblemente separadas. De hecho, entre Vancouver y Miami, dos de las ciudades donde se jugarán partidos, hay unos 50. Eso también, ¿por qué? Para mí la FIFA tiene que volver al régimen anterior y que se haga en un solo país, que esté todo más compacto. Esto es un lío, tenés que viajar horas y horas para ver un partido, para ver otro. A ver, el que tiene la plata para hacerlo y va a ir a seguir a su selección y justo tocan sedes diferentes, lugares diferentes, que tengas que hacer horas para ver un partido y otro, es un disparate. Para mí es un disparate esto. 5.600 kilómetros. Para ponerlo en contexto, entre Londres y Moscú hay alrededor de 3.000, por lo que ver dos partidos en un mismo día, algo que se solía realizar en la edición anterior, ahora parece imposible. Es más, incluso corremos el riesgo de no presenciar todos los encuentros de nuestra propia selección. Si no nos creen, miren la situación de los aficionados de Argelia. Estos tendrán el debut de su equipo en el Arrowhead Stadium ubicado en Kansas. Luego, para el segundo encuentro, deberán viajar más de 3.000 kilómetros hasta el Levi's Stadium en Santa Clara. Finalmente, para la última jornada, volverán a Kansas, implicando otros 3.000 kilómetros de recorrido. Muchos probablemente digan: no me muevo de Kansas y veo únicamente el primer y el tercer encuentro. De lo contrario, deberán recorrer 6.000 kilómetros solo para la fase de grupos, ni hablar si contabilizamos eventuales avances a etapas finales. Si incluimos las siguientes instancias, el escenario más exigente lo tendrá sin lugar a dudas quien obtenga la plaza de repechaje entre Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia del Norte. Si este clasifica segundo en el grupo A y logra avanzar hasta la final, entonces sus seguidores deberán prepararse para una travesía de, escuchen bien, 16.500 kilómetros. Para dimensionarlo, la distancia es mayor a la que existe entre América del Sur y Oceanía. Una verdadera locura. El punto a favor, si son de los que ven las cosas buenas dentro de lo malo, es que conocerán 8 ciudades en el recorrido: Guadalajara, Atlanta, Ciudad de México, Los Ángeles, Houston, Boston, Dallas y Nueva Jersey. El problema, obviamente, no es solo poder hacerlo, sino también tener los recursos. Claro. Si bien el costo final dependerá mucho del transporte que se elija, intentemos hacer una estimación. Para eso, asumamos que nos trasladamos en autobús. Según la American Public Transportation Association, el costo promedio es de $0,16 por kilómetro. Si aplicamos esa tarifa al recorrido de 16.500, entonces solo en transporte terrestre estamos hablando de $2.640. Un gasto que en Qatar simplemente era inexistente. Por otro lado, también debemos considerar que necesitamos un lugar para dormir y alimentarnos, aunque haya quienes digan que no es tan necesario como parece. En ese sentido, el cálculo es un tanto más complejo porque la oferta es increíblemente amplia. El alojamiento puede ser
desde campings hasta aquellos que buscan comodidad o incluso lujo, como ocurrió en Brasil 2014, donde algunos aficionados alquilaron la casa de Ronaldinho por $15.000 la noche. No obstante, para tener una referencia razonable, tomemos la estimación de Crown Currency Exchange, una de las empresas de divisas más grandes de Australia. Según sus cálculos, $230 por día deberían ser suficientes para conseguir alojamientos privados, comer bien y tomar algún que otro taxi. Si multiplicamos eso por los 39 días que dura el torneo, el gasto asciende a $8.970. En 2022, en cambio, según Konotocina, la empresa polaca de servicios financieros, el presupuesto diario rondaba los $160. Considerando que la duración de aquella edición fue solo de 29 días, el total alcanzó los $4.640, prácticamente la mitad de lo que necesitamos actualmente. Para finalizar, debemos sumar un último detalle que rompe con la tradición en los mundiales. Por primera vez se cobrará entrada para acceder a ciertos fanfests. En la sede de Nueva Jersey, por ejemplo, el ingreso costará $12,50 por persona. En conclusión, si ponemos todo sobre la mesa, un aficionado que quiera seguir a su selección a lo largo y ancho del Mundial 2026 necesitará como mínimo $18.623, $7.000 en entradas, según lo estimado por la Federación Inglesa, $2.640 en traslados internos, $8.970 en alojamiento y comida, considerando los $230 diarios, y 12,5 para acceder al menos una vez al FanFest de Nueva Jersey. Eso sí, no incluimos los traslados aéreos de larga distancia, ni tampoco los trámites para adquirir los documentos necesarios para ingresar a los países, ya que eso depende mucho de qué lugar vaya cada uno. Por lo que el Mundial 2026 se presenta como un verdadero desafío desde el punto de vista económico. Quizás, después de todo, no era tan mala idea ir a Qatar y disputar de varios partidos durante todos los días y hasta presenciar quizás una de las finales más épicas de la historia. De cualquier manera, justamente por lo que viene mostrando los precios dinámicos de la FIFA, esta edición de 2026 no pareciera tener ningún problema para llenar absolutamente todos los estadios en todos los partidos del evento. Ahora solo queda por ver si los encuentros estarán a la altura y si la organización podrá cumplir en su promesa de que este sea el mundial más grande de todos los tiempos. No olviden suscribirse y cualquier... Qué disparate, ¿no? Qué disparate. Me va a hacer acordar capaz que al Mundial de Corea-Japón. ¿Se acuerdan? En los estadios estaba lleno de coreanos y japoneses y había poco público sudamericano, europeo. Y yo creo que acá van a ir los Yankees como una atracción, pero que a ellos en realidad no les importa el fútbol. Ellos tienen otros deportes que son prioritarios en su país. Pero eso también, eso a mí me calienta con la FIFA, que insiste, hace Copa América, Mundial, Estados Unidos. Repite una y otra vez con Estados Unidos. Está todo bien, pero tendrían que hacer los mundiales en países que sean más futboleros y en un solo país, no en 3 países. Es un disparate eso de meter 3 países, porque a ellos les sale más caro, a la FIFA les sale más caro por el tema de los costos de traslado y todos los equipos, las delegaciones y demás, pero también a los aficionados. Pero acá obviamente en todo ese revuelo todavía le deja más rentabilidad a la FIFA. Yo que sé, está todo bien con que el fútbol está cada vez más mercantilizado, pero tiene que haber un límite, Esto es un disparate, El deporte más popular del mundo hoy es para ricos, por lo menos desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de un hincha, ¿no? Para mí estás yendo por ese sendero ya hace tiempo. Es para rico y aquel que no tiene un mango no puede ver un solo partido de estos importantes. Para mí, por lo menos, es mi manera de ver esto. Así que deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinás de esto. Excelente el video del negocio del fútbol. Muy bueno, la verdad. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.